En Coyoacán se aparecía la Llorona, pero no aquella mujer que había matado a sus hijos allá en el centro de la ciudad de México. La Llorona que se aparecía era la diosa Cihuacóa, que dicen los crónicos. Una mujer vestida de blanco, una mujer de manos muy de cabello negro, que por las noches andaba en canoa, por las tardes se salía de la canoa y caminando por las riberas del río Churubusco, que hoy está entubado, comenzaba a decir: ¡ay de ustedes, hijos míos! ¿Qué será de nosotros? ¡Ay de nosotros que vamos a morir! ¿Qué será de ustedes, hijos de Tenochtitlan? Y que aquella mujer era la diosa que advertía que iban a llegar los españoles a conquistar. Y llegaron los españoles a conquistar. Sin embargo, de la Llorona hay varias versiones. Queremos platicarles una versión de otros rumbos del país. Hay una versión huasteca de la Llorona y un amigo puentero que viene con nosotros desde allá. Pero hay varias versiones. Luis es narrador, va a platicar, y es de la huasteca además, nos va a platicar una de las versiones de la Llorona. Se dice que corrían los años de 1780 al 1800, cuando en una parte de la sierra de la Huasteca veracruzana, allá por el río Tancochí, existía un grupo indígena llamado Temeco. Dentro de ellas había 20 familias, dentro de las cuales destacaba una de ellas, hecha por Chuyem, el matrimonio de Chuyem y Chapí, quienes tenían 6 hijos que se la pasaban tremendamente feliz en ese pequeño espacio que se llamaba la aldea. En una ocasión, una tarde que se veía nublada, casi llegaba una tormenta, los niños quisieron ir a refrescarse un rato a las orillas del río. Chuyem les dio permiso y cuando estos llegaron a las orillas empezaron a tocar el agua, a sentir la frescura, y de pronto el cielo empezó a nublarse más y más y empezaron a escucharse algunos truenos que indicaban la llegada de esa tormenta. Cuando de pronto cerca de uno de los árboles cayó un rayo y la niña más pequeña de la familia se aventó asustada al agua. El niño mayor saltó a rescatarla y los demás espantados quisieron hacer lo mismo, pero entonces el agua empezó a caer tan intensamente que la corriente empezó a jalar poco a poco las piedras de la orilla y poco a poco la corriente aumentaba hasta que se llevó a todos los niños excepto a uno que se quedó agarrado de una rama a la orilla del río. Chuyem, cuando supo que sus hijos no estaban llegando, fue a ver rápidamente a su esposo. Y cuando éste se enteró de la noticia, corrió rápidamente hacia el río. Y cuando llegó, observaba cómo su hijo se soltaba cansado de esa rama y saltó a rescatarlo. Era demasiado tarde, la corriente empezaba a ser más fuerte. Chuyem vio cómo su esposo y todos sus hijos habían sido arrastrados ya por el río. Ella se aventó con el único bebé que traía amamantando en brazos y no lo encontraron durante 3 días. Fue arrastrada por toda la corriente. 10 días después la encontraron milagrosamente en una acantilado, desnuda y con la cara casi cadavérica. Solamente balbuceaba: ¡mis hijos! ¡Mis hijos! Desde ese momento, todos los pobladores la bautizaron como la Llorona. Días después desapareció. Al año siguiente, empezó una tormenta casi como las que le acabo de platicar. En la noche, se escuchaba el lamento a lo lejos y poco a poco se acercaba a las calles de la aldea. ¡Mis hijos! Hasta que en una ocasión se metió a una de las casas, casi atravesando el lodo galopante de las paredes, sacando a uno de los niños más pequeños y llevándoselo a la orilla del río. Llegando a ese lugar, aventó al niño y la familia que venía corriendo tras de ella no pudo llegar a tierra.
encontraron al bebé al siguiente día, ahogado y con la espalda rasgada, casi viéndole los huesitos tiernos de la espalda. Todos los pobladores gritaban: Dios, llévatela, por favor. Tanta imploración tuvieron ante Dios que no volvió a aparecer, hasta que en una ocasión, después de muchos años, cuando todos pensaban que se había olvidado, solo se escuchaba el lamento. Y todos corrían a sus camas, se aventaban sobre ellas, se tapaban con la sábana y empezaban a rezar para que la Llorona no llegara a sus casas a robarse a sus hijos. Desde entonces, en Veracruz, en la Huasteca, cuando empieza la tormenta, todos empiezan a rezar. Y así como ahí, en varias partes de nuestro país, sucede prácticamente lo mismo. Esa es la historia de la Llorona de la Huasteca Veracruz.